Las personas no irán al infierno si rechazan a Jesús. Miren, uno de los mayores temores de toda persona que fue educada en el cristianismo y que por fin se está cuestionando sus propias creencias es justamente ese punto. La persona se pregunta a sí mismo, ¿será que iré al infierno por no creer en Jesús? Se preguntan muchos cristianos o ex cristianos, ¿sí? Personas que están saliendo de la idolatría. Y miren, la verdad es que esa técnica de la iglesia de ir amenazando personas funcionó a la perfección. El hecho de decirle a las personas que se irán a un infierno, que perderán el cielo solo por renunciar a la membresía del cristianismo, esa manipulación emocional realmente le sirvió al cristianismo por siglos. Eso funciona porque la persona que es creyente no tiene que hacer nada más, no tiene que esforzarse como persona, no tiene que hacer ningún esfuerzo o trabajar en sus cualidades, nada, no tiene que mejorar como individuo, no tiene que hacer nada, solo creer, ¿sí? Y esto es muy conveniente, muy cómodo para la iglesia, porque solo tienen que decir a la gente lo mismo que dicen todas las religiones, además, a propósito, todas las religiones dicen lo mismo, que si no crees en esta religión, vas a irte al infierno, así de fácil, ¿sí? No todas las religiones, pero la mayoría, ¿sí? Y es normal que a las personas les aterra la muerte, es algo totalmente desconcertante el hecho de pensar que una persona va a ser olvidada y de que, o sea, de que una persona va a morir y nunca va a ser recordado. Por eso, cuando se les amenaza con que pierden su salvación, es algo que funciona. Pero analicen un momento, ¿no les parece muy extraño que en la Biblia judía, en la Biblia hebrea, en el Tanaj, no hay nada que se le parezca a esto? O sea, obviamente hay amenazas en la Biblia hebrea, en el Tanaj, pero es bastante diferente comparado a la manipulación emocional que ocurre en la Biblia cristiana. Por ejemplo, en la Torá, ¿qué dice Dios? Dice que si no eres leal a Él, entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios va a hacer que deje de llover. No vas a tener comida para comer, no bebida, y la tierra se va a bloquear y no va a dar frutos, vas a sufrir de hambre, y entonces te arrepentirás. Y entonces, una vez te arrepientes, Dios va a hacer que vuelva a llover y va a permitir que la tierra vuelva a ser fructífera. Así dicen las amenazas del Tanaj. ¿Sí entienden la enorme diferencia entre la palabra de Hashem versus el dogma cristiano? Es un contraste enorme. En un libro, en la Torá, dice que si Israel no son fieles a Hashem, Hashem los va a expulsar de su tierra durante un periodo de tiempo, pero luego los va a retornar, ¿sí? Por otro lado, ustedes tienen este otro libro, el texto cristiano, que es un libro que no puede hacer ninguna de estas amenazas, no puede hacer amenazas puntuales más bien. Y por eso es que le dice a la gente que después de morir, si no crees en nuestro dogma, vas a irte al infierno. Pero si sí crees en nuestra religión, te vas a ir al cielo. Eso es muy diferente a lo que dice el texto hebreo, la Biblia original, a propósito. Si entienden más o menos la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre ambos textos? Que una amenaza es demostrable, mientras que la otra no. Miren, todas las religiones se la pasan afirmando de lo que va a ocurrir después de la muerte y hacen mucho énfasis en ello. Pero en el judaísmo, en nuestros libros, no. Aunque sí, hay veces se menciona una que otra vez temas como el más allá, o se menciona una que otra vez la resurrección de los muertos, pero eso no, es muy raro. Realmente es muy escaso en nuestros textos y prácticamente nunca es una amenaza, ¿sí? Las amenazas en el judaísmo siempre llevan a una consecuencia comprobable, nunca son amenazas incomprobables. Y la verdad y lo peor de todo es que tampoco son amenazas, son más bien advertencias. Es como, por ejemplo, un doctor que les diga que si tú fumas vas a empezar a toser, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando la gente fuma cigarrillos y empieza a toser y empieza a tener los síntomas que el doctor le advertía, ahí la persona deja de fumar. ¿Por qué? Porque al final se enfermó por fumar y así es como llega a la conclusión de que fumar es malo. Sí, es decir, la persona se da cuenta de que no era una amenaza del doctor, sino que era cuestión de causa y efecto, que una mala actitud de la persona conlleva a una consecuencia que es concorde a la acción, una consecuencia comprobable. No imaginaria ni metafísica, sino una consecuencia realista y comprobable. Así funciona en la Biblia hebrea, en el Tanaj, que esa es la diferencia con el cristianismo. Las amenazas en esa religión se inventan un castigo que no se puede probar. Y así es como asustan a la gente y la gente queda petrificada del miedo. Es más,
el dogma les ofrece que por pertenecer al cristianismo, así se van a salvar de algo que nadie sabe ni qué, de qué ni siquiera. O sea, que si adoran a un ser humano, que un supuesto Mesías, van a tener una vida eterna, pero señores, por desgracia, de hecho es totalmente al revés. Por adorar a un ser humano, que eso es idolatría, eso lleva a malas consecuencias, pero en fin, a mí realmente me duele cómo le mienten a la gente en esa religión. A mí en verdad me parece injusto que en el cristianismo promuevan falsamente una supuesta vida eterna a la gente solo por adorar a un ser humano como si haya sido un dios. Irónicamente, y eso es lo triste de todo, es que justamente adorar a un ser humano como si fuera un dios es lo que destruye la vida eterna de la persona. Pero, en fin, solo pregúntense, ¿por qué versos como en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, son versículos que no existen en el Tanaj? Ustedes nunca van a encontrar versículos así en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea hay textos como Deuteronomio 28, Levítico 26, etcétera, que están llenos de amenazas. O sea, no es que Dios no castiga. Obviamente, en el judaísmo creemos que cierto comportamiento conlleva a consecuencias concordes a él. Pero por favor, comparen la enorme diferencia entre la visión hebrea versus la versión cristiana. La diferencia es que, uno, Dios puede controlar el tiempo, puede controlar el clima. Solo Dios puede hacer este tipo de amenazas. O sea, si fulanito llegara y se pone a hacer una amenaza de que va a hacer de que va a dejar de llover, y resulta que no deja de llover, entonces fulanito queda como un completo farsante, ¿sí? Por lo tanto, la Biblia hebrea no solo que menciona consecuencias comprobables, sino que lo más importante aún es que el Tanaj nos dice que estas consecuencias podemos verificarlas. Entonces, acá tenemos dos tipos de amenazas en la Biblia judía versus la Biblia cristiana, que esto, en mi opinión, lo importante acá no es la amenaza en sí, sino entender la diferencia entre los autores. Porque en uno es que Dios amenaza de que puede cambiar el clima, que eso sí es una amenaza, digamos, que un ser humano no puede hacer. Y sí se puede comprobar. Mientras que en una religión inventada, si supuestamente llegara un profeta, obviamente él no se va a poner a amenazar sobre el clima, porque corre con el riesgo de que esto no se cumpla y quede como un completo mentiroso. O sea, un falso profeta no se va a poner a hacer predicciones como la de, no sé, Jeremías 29:10, que dice que vas a salir al exilio durante 70 años y luego vas a volver. Si entienden, un profeta falso no puede hacer una amenaza de ese calibre porque él no puede controlar la historia, no puede controlar el clima. Sería muy mala idea por parte de un profeta falso predecir algo que no puede hacer, ¿sí? O algo que no se puede verificar o verifica y no le sale bien. Solo piensen, el pueblo judío, un pueblo que regresamos a la tierra de Israel después de 2000 años de exilio, ¿sí? Por eso es que eso es comprobable y se comprobó como una verdad del Tanaj, una verdad de los profetas de Israel. En cambio, las amenazas y los placebos del Nuevo Testamento no funcionan porque todo el mundo va a saber que son unas falsas promesas, ¿sí? Por eso es que los autores del Nuevo Testamento se pusieron a hacer promesas y amenazas que no pueden ser verificados. O sea, amenazas de un cielo, un infierno, son cosas que no se pueden demostrar. Es como, o sea, se aprovecharon del miedo de las personas y así lograron liberarse de la responsabilidad de tener que demostrar de forma empírica sus amenazas. Por eso es que el Tanaj no utiliza ese método tan, no sé, patético, ¿sí? No usa amenazas incomprobables. Hashem no nos chantajea como a niños pequeños. El Tanaj lo que sí dice es que algo que va a pasar de forma puntual y comprobable. Y van a haber consecuencias inmediatamente por tus actos, ¿sí? Y esa es la razón por la cual las amenazas no es que te quieran hacer daño, las amenazas del Tanaj no es que te quieran hacer daño, sino que es para que la persona despierte y haga teshuvah, que retorne a Dios. Y después, cuando muera, cuando ya viene la verdadera fuerza principal del castigo, entonces ya sería muy tarde para arrepentirse, ¿sí me entienden? O sea, por favor analícenlo. La religión occidental usa una manera muy infantil de amenazar y castigar a la gente. O sea, que las personas sientan el castigo solo cuando ya es demasiado tarde para arrepentirse. Perdón, pero es demasiado infantil, es que ni siquiera tiene sentido. Son ideas extremadamente ajenas a la Torá. Un Dios verdaderamente misericordioso y amoroso se asegura de darte una señal para que puedas verla,
para que puedas identificarla, algo verificable. Solo así se nos da el tiempo y la oportunidad de que nos arrepintamos de los caminos pecaminosos y así poder vivir en vez de morir, como dice por ejemplo Ezequiel 18, etc. Y bueno, espero que hayan entendido este punto. Les envío un saludo desde Israel y muchas alegrías.